¿Cómo crees que debemos corresponder a nuestra competencia? El paciente más rentable que hay es el paciente que se te va a quedar la mayor parte de su vida contigo. No te arruinas por hacer una campaña mala de publicidad. Te arruinas si haces una y otra y otra y otra y no aprendes y sigues metido en esa. El dentista tiene dos gorras, la gorra de soy dentista y la gorra de soy empresario. Y entonces lo confunde. Si yo soy dentista y empresario y mañana contrato otro dentista y le doy mi trabajo, ¿cuánto tendría que pagarle? Entonces dices, pierdes dinero. ¿Cuál crees que es el error estratégico que cometen las clínicas más habitualmente? Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a todos a un nuevo episodio del podcast de Doctor and Calls. Mi nombre es Alex, como siempre, y hoy estamos aquí hablando con alguien un poco diferente. Estábamos acostumbrados a escuchar a dentistas hablar de cosas de gestión, quizá, ¿no? Pero por el momento no habíamos traído a nadie como el invitado de hoy. Tenemos a Hugo Lobato de Ascension Consultores. Muy buenas, Hugo. Encantado de estar aquí contigo. Buenas, muchísimas gracias por invitarme. Nada, hombre, es un placer. Un poco el objetivo del podcast de hoy es dar respuesta a muchísimas preguntas que nos hacen la gente que nos escucha, ¿no? Nuestros oyentes. Y al final todo se basa en un poco cómo todas esas lagunas que tenemos a la hora de gestionar una clínica, porque evidentemente nadie nos ha enseñado, o de gestionar otras muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de dinero, los dentistas parece que nos sobra, pero luego la realidad es que cuando te pones a analizar un poco las consultas y todo eso, pues muchas de ellas son incluso deficitarias, ¿no? Entonces hoy estamos aquí un poco para hablar de todo esto. Así que la primera pregunta que te quiero hacer, Hugo, es, que yo creo que así para darle punch, para entrar en harina directamente, ¿cuál crees que es el error estratégico que cometen las clínicas más habitualmente? Pues mira, yo lo definiría como un error de planificación y también de falta de visión estratégica a largo plazo, ¿no? Cuando montan una clínica dental, al final lo que termina siendo es un autoempleo. Y una de las cosas que hacemos nosotros nosotros tenemos un programa de formación y de mentoría. Lo primero que les decimos es, para evitar ese error, ¿no? Esa falta de visión a largo plazo, es que pongan un objetivo de qué es lo que quieren, pero ya no tiene que ser a nivel económico, sino a nivel de estilo de vida. Y a partir de ahí, pues lo que trazamos es un plan y les ayudamos con las herramientas que tenemos de gestión a llegar hasta ahí. Porque si no, es a verlas venir, tanto lo bueno como lo malo. Claro, o sea, si yo quiero salir a las 3 de la tarde de trabajar, pues habrá que hacer algo para conseguirlo, ¿no? Exacto. Evidentemente. Y no lo vas a conseguir si no tienes un plan para poder hacer que el negocio funcione y que te permita además a ti irte a las 3 de la tarde. Claro. Porque si no, es que te va a esclavizar. Los negocios son esclavizantes. Claro. Yo creo que también hemos confundido un poco también a la hora de trabajar la figura de odontólogo con la figura de empresario o gestor de la clínica, ¿no? Entonces invertimos demasiadas horas en una clínica y muchas veces como pollo sin cabeza. Entonces, claro, al final nos encontramos que estamos exhaustos, cansados, de mal humor y eso pues supone un problema para nuestra vida profesional y personal también, claro. Otra pregunta que te quiero hacer, que es algo súper interesante, al menos desde mi punto de vista, porque, bueno, como yo, muchos de nuestros oyentes pues trabajan en varias clínicas y aparentemente todas funcionan igual, pero la realidad es que unas facturan X y otras facturan X por 2 o por 3, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia crees que hay realmente entre una clínica que factura pues 30.000, 40.000 euros al mes y una que factura pues 150 o 180.000 euros al mes, ¿no? Que ya se pueden considerar grandes clínicas? Pues mira, la diferencia no va de trabajar más. Ya lo puedes ir pensando. Una clínica que hace 30.000 y una que hace, pues cogiéndote, ¿no? 150.000, es un por 5. El dueño, el propietario, no trabaja 5 veces más. Lo que hace es implementar sistemas y lo que tiene es los gabinetes funcionando en paralelo y haciendo que cada uno de ellos sea rentable de manera independiente. Entonces, yo muchas veces lo que le digo a nuestros alumnos es que se trata de, tú cuando estás facturando 30.000, tú eres un hombre orquesta. Y lo que tienes que pensar es cómo es el sistema para que yo pueda salirme de ser el hombre orquesta y dirigir pues una clínica que tenga más de un gabinete. Porque ahí es donde empieza la magia. Cuando tú empiezas a pensar en cómo puedes rentabilizar tu clínica y empiezas a pensar en sistemas y empiezas a pensar cómo hago que mi clínica sea rentable sin tener que estar yo en todo, ahí es cuando puedes buscar ese crecimiento. Esa es la única diferencia, que es que el propietario está, en lugar de foco en los dientes, está foco en hacer crecer su negocio. ¿Y tiene que salirse del gabinete o puede haber una combinación de ambas cosas? Yo creo que es importante que se salga. Yo los dentistas que conozco que hacen esas cifras, es verdad que están en el gabinete,
pero hay una diferencia. Ya no están en el gabinete haciendo tratamientos, pues digamos, de poco valor. Están en el gabinete haciendo los tratamientos que a ellos más les apasionan. Pero es evidente que tienen que dedicarle tiempo a la estrategia, porque sí que es verdad, que se lo digo a todos los alumnos, nunca, nunca, jamás deberían delegar ni la estrategia ni delegar el liderazgo. Entonces, en esas dos cosas tienen que estar. Ahora, se puede liderar y se puede pensar en estrategia dedicándole muy pocas horas. Yo al final en mi empresa es lo que hago. Yo soy el líder de mi empresa y me dedico a la estrategia. Pero le dedico pocas horas porque ya tengo todos los sistemas de mi empresa funcionando. Eso es lo que les intento enseñar a ellos que hagan. Y ahora, en el tiempo que les sobra, dedícate a hacer dientes si es lo que te gusta o a darle de comer a las palomas en el parque, lo que quieras. Porque, claro, hablamos también de implementar sistemas y de nunca dejarle a otro, ¿no? Ese liderazgo de la clínica, bueno, pues un poco saber por dónde vamos y todo eso. Pero la realidad es que muchas de los compañeros que tenemos, cuando piensan en algo así, pues dicen, pues contrata a un director de clínica y yo me olvido, ¿no? Me olvido que ni siquiera muchas veces le dicen al director de clínica cómo quieren que lleve su propia empresa. ¿Ese error lo ves de forma habitual en las consultas? Constantemente. Yo lo que les digo es que ellos se tienen que hacer responsables de su negocio y sobre todo en etapas iniciales. En etapas iniciales tú tienes que decirle a tu director cómo es tu visión, cuáles son tus objetivos, cómo quieres que se traten a los pacientes y darle indicaciones además súper precisas. A partir de ahí, tú ya te puedes salir de ahí, delegarlo y empiezas a controlarlo. Y cada vez con menor frecuencia, porque, oye, si está el sistema implementado pues de un director de clínica, pues decir, bueno, cada cierto tiempo voy a supervisar, voy a tener reuniones con esta persona, le voy a orientar y le voy a ir corrigiendo. Pero no puedes pretender contratar a una persona y que se encargue de gestionarte al personal, liderarte la clínica, vender, porque es que no lo va a hacer y no lo va a poner ni siquiera la misma pasión y va a implementar su propio estilo. Y eso puede salirte bien si tienes suerte, pero yo lo que he visto es que normalmente te sale bastante mal. Sí. Suele salir rana eso, ¿no? Exacto. Y qué, o sea, a todo el mundo que nos está escuchando y está ahora mismo en ese paso, ¿no? De decir, joder, mira, me quiero meter a alguien, porque la figura de director de clínica ha nacido hace muy poquito. Yo no llevo muchos años en la odontología y cuando yo salí de la carrera no existía prácticamente ninguna clínica con un director de clínica, o existían 4 clínicas como muy grandes y era alguien que supiera de números y todo eso, pero eso no existía. Ahora, pues incluso clínicas pequeñas ya tienen a alguien que se encarga de todo eso. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para, lo primero, para encontrar a esa persona y lo segundo, para que la relación entre esa persona y el objetivo o el propósito de nuestro negocio vayan de la mano? Pues mira, hilando con lo que te decía anteriormente, ¿no? Cuando tú eres el dueño y tú te haces responsable y entiendes cómo funciona todo el proceso comercial, tú puedes contárselo a alguien, ¿no? Yo ahí buscaría más una persona que tenga la actitud de aprender, porque no es un trabajo que sea complicado, al final es sota, caballo y rey, un proceso de venta desde el punto de vista que lo que vende en una clínica dental es todo menos el asesor de venta, o debería ser así. El asesor de venta lo único que debería hacer es acompañarte y explicar al paciente cómo se puede pagar el tratamiento, pero el peso debe radicar en la imagen, en la autoridad, en la comunicación del dentista, en cómo te va a explicar el presupuesto, perdón, el presupuesto, repito, el plan de tratamiento, y luego este auxiliar de venta lo único que te hace es contarte cómo debería poder pagarse. Entonces ahí el peso de él debería ser pequeño. Yo sí que buscaría a alguien con actitud, alguien que obviamente conozca de dientes y alguien que sepa mucho de números. ¿Por qué? Porque las rectificaciones que pueda haber de ese protocolo, de ese proceso y ese seguimiento se tienen que basar en números. Oye, ¿qué volumen de presupuestos estamos entregando? ¿Qué tratamientos somos capaces de vender mejor o peor? Todo eso con números y cuánto dinero está entrando te puede dar pistas sobre qué estamos haciendo bien y sobre qué estamos haciendo mal. Y eso es lo que te ayuda un buen vendedor, ¿no? A decir, detectar que a lo mejor la comunicación que estamos teniendo en ortodoncia no es igual de buena que la que tenemos en implantología. Oye, a lo mejor hay que cambiar el estilo de venta para este tipo de tratamiento o las formas de pago. Pues todo eso te lo va a decir una persona que vaya apuntando los números. Claro, eso que has dicho es muy interesante porque, bueno, las grandes franquicias y todo eso que bueno, podemos ser más amigos o menos amigos de ellas, pero uno de los principales problemas que yo veo es que el director de clínica se mete demasiado, ¿no? O los directores se meten demasiado en opinar acerca de los tratamientos médicos que hacemos los dentistas y no se basan, en mi cabeza, su trabajo tiene que ser
principalmente decirle al paciente cómo puede pagar eso. O sea, no convencerle, sino guiarle para que consiga las herramientas suficientes para poder pagar el tratamiento que se debe hacer, Exacto. no que nosotros queramos que se haga, ¿no? Y uno de los principales problemas que tenemos era que los dentistas no venden, y pongo comillas, no venden el tratamiento en el gabinete. O sea, un paciente no puede salir con dudas del gabinete. Tiene que salir convencido de que se lo quiere hacer. Luego igual no lo puede pagar. Perfecto. Pero tiene que salir convencido de lo que se quiere y lo que no se quiere hacer, ¿no? Entonces yo creo que ese es un error que hemos cometido y sinceramente no sé si se basa en los números o no o qué, pero es un error demasiado grande. Y vuelta a lo que has dicho de contratar a alguien, ¿qué opinas de contratar a amigos o familiares, ¿no? Porque al final, yo si tengo que pensar en quién quiero a mi lado para que gestione mi negocio, solo hay un adjetivo y es lealtad, ¿no? El que se me viene a la cabeza, porque lo que necesito es confiar plenamente en que lo que está haciendo lo haga bien o mal, porque eso va a depender luego de muchas cosas, pero no lo está haciendo nunca pues a mala fe o queriendo llevarse un beneficio personal, ¿no? Entonces sí que es verdad que parece ser, ¿no?, que los amigos o los familiares quizá puedan tener cabida ahí, pero no es una muy buena idea, ¿o sí? Mira, yo situaciones que he visto es amigos o familiares. Voy a empezar por familiares, ¿vale? Familiares sí, cuando ambos son excelentes profesionales, entonces pues eso queda fuera de toda duda. Pero sí que es verdad que hay que hablarlo mucho. Yo los familiares que me he encontrado que están juntos en negocios, pues suelen ser normalmente hermanos y vienen porque a lo mejor el padre es el dueño de la clínica, heredan y continúan, ¿no? Entonces hay que hablar muy bien, oye, ¿cuáles son los objetivos? Tanto personales como profesionales, ¿no? Porque tú puedes estar con tu hermano en una clínica y al final la vida pasa y entonces te casas, tienes hijos, quieres salir, como tú decías antes, a las 3 de la tarde, claro, quieres ganar más y bueno, todo esto tiene que ver mucho con problemas que vayan a generar a nivel futuro. ¿A qué me refiero? Pues si tú tienes un hermano que lo que hace es odontología general y tú eres el implantólogo, quizá tú trabajes menos y deberías a lo mejor incluso cobrar más sueldo de mercado de implantólogo, mientras que a lo mejor tu hermano le está echando más horas, está haciendo unos tratamientos que tienen menor valor o menor productividad, etcétera, etcétera. Y luego lo que tenéis que establecer muy bien es, oye, si yo soy dentista, tengo mi gorra de dentista, tengo un salario de dentista, el de mercado, y luego además, pues si vamos al 50%, pues el 50% de los beneficios. Hablar sobre qué vamos a hacer con el dinero que genera la clínica. ¿Lo vamos a reinvertir? ¿Qué porcentaje vamos a reinvertir? Oye, ¿cuál es el objetivo que tenemos? ¿No? ¿Es crecer o es que queremos estar...? Todo eso, si lo hablas en un principio, te vas a evitar muchísimos dolores de cabeza. Claro. Yo ahí siempre les aconsejo que todo esto se hable muchísimo antes de empezar, para evitar, porque a mí es algo que me dolería mucho, pelearme con un hermano y sobre todo siendo padre, me dolería el triple, ¿no? Que mis hijos estén peleando por el negocio o por dinero, ¿no? Entonces, si esto queda bien comunicado desde el principio, pues oye, este es el objetivo que tenemos, esto es lo que queremos y a partir de ahí o te juntas o no te juntas. A nivel de amigos, yo ahí solo he escuchado malas ideas, malas experiencias, malas. No conozco a nadie que haya tenido una buena relación con un amigo. Cuando eres socio, sí, ¿vale? Porque todo esto que estamos hablando de plantear objetivos es entendible y oye, claro que sí, que puedes tener un socio que sea tu amigo y que todo vaya fenomenal. Las experiencias negativas nacen cuando tu amigo está jerárquicamente por debajo de ti. Claro. Porque ahí yo lo que personalmente he visto es que o no sean directrices claras o al ser tu amigo no las acatas o empiezas a ver cosas que no te gustan de tu amigo jefe, ¿no? Entonces, si hay alguien que haya tenido buenas experiencias con amigos por debajo a nivel jerárquico, que nos lo escriba y vemos el caso de éxito. Le mandamos yo no lo he visto nunca. Nosotros tenemos una coña en Instagram que es Diente Milenio y es como un sketch que hacemos con un actor que contratábamos y tal de Iker Jiménez y hablando de cosas misteriosas, sí, ¿no? Por ejemplo, dónde están todos los destornilladores que desaparecen, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y entonces esto, si lo tenemos, vamos a grabar a esa clínica y vamos con Rubén, con nuestro actor, y nos grabamos un sketch ahí. Misterioso caso del amigo que trabaja para otro y no genera problemas. Y trabaja. Exacto, y trabaja y todo va bien. Hablando, es muy interesante esto. Y también es muy interesante porque la gente que nos está escuchando dirá, pues si es que habrá muchos casos que digan... Yo es que estoy trabajando, estoy intentando hacer cosas y no consigo mejorar, ¿no? Entonces, ¿cuál
¿cuál dirías que, o dónde tendríamos que poner el foco cuando queremos escalar nuestra clínica? O sea, ¿es realmente pasa por tratar pacientes, casos de éxito, solamente eso? ¿O qué me recomendarías a mí si yo te digo, mira, Hugo, yo es que quiero ser bueno, quiero tener una clínica con muchísima facturación, pero ya no por el dinero, porque eso implica mucho tratamiento, implica llevar mi filosofía de trabajo a muchos pacientes, implica muchas cosas, ¿no? Pero no consigo que vengan pacientes a mi clínica. ¿Cómo crees que las estrategias o qué estrategias crees que nos pueden ayudar a eso? Pues mira, lo primero que te diría es que nunca es un problema de hacer buena odontología, ¿vale? Porque en España, en general, ¿vale? Voy a hablar en general, pero se realiza una muy buena odontología. Está catalogado como uno de los países donde mejor odontología se hace, donde los profesionales están mejor preparados, ¿vale? ¿Que habrá profesionales que no? Sí, pero es una minoría. Entonces, eso para empezar. Entonces, el éxito no radica en ser mejor o peor dentista, porque dando por hecho que eres buen dentista, está en otros factores. El primero, ¿no? Para lo que me estás comentando, tiene que ver mucho con la mentalidad. Entonces, yo doy una clase gratuita, lo anuncio también aquí, para quien quiera pondremos el enlace. Fenomenal, en el que cuento 6 pasos para facturar más y delegar, ¿no? Porque es un poco lo que buscamos, ¿no? Una vez que tú facturas más, pues empezar a delegar y empezar a hacer mejor odontología, ¿no? Esa filosofía que cada uno implemente la que él desee, ¿no? Entonces esto va de, primer paso sería establecer un objetivo. Oye, lo que decías, no es por el dinero, pero es verdad que el dinero me va a permitir hacer otro tipo de cosas. Me va a permitir, por ejemplo, tener última tecnología, contratar mejores profesionales, mejor equipo, tener un sitio más agradable para los pacientes. Y me va a permitir también vivir mejor, desde un punto de vista que no tenga que estar hasta las 10 de la noche metido en la clínica. Entonces plantearme un objetivo que tenga que ver a nivel económico, hacer un plan, cómo voy a llegar hasta ahí. Y ya te lo voy avisando yo. Si quieres facturar más, pues tenemos el paso de ser más visibles. Al final vas a necesitar más pacientes o que los pacientes que vengan a tu clínica, que sería el cuarto paso, se dejen más dinero porque entiendan perfectamente que no es simplemente arreglarse lo que les duele, sino que tienen que hacerse un tratamiento integral. Y que esa parte de comunicación que hablábamos antes, que nace en el gabinete por parte del doctor, sea entendido por el paciente y al final, cuando llegue a la venta, digan, si lo quiero pagar, dígame usted cómo se hace, porque lo voy a financiar, lo voy a pagar por adelantado, lo que sea, o según me lo voy haciendo, pero me lo quiero hacer entero, porque he entendido lo que me ha contado el doctor, ¿no? El quinto paso sería tú, como dueño de clínica, analizar los números y tomar decisiones en base a esos números. Yo les digo muchas veces a mis alumnos que no pasa nada que se equivoquen, que se pueden equivocar, que todos nos equivocamos, y una de las cosas que tenemos en nuestra academia es que cuando te equivocas les pido que por favor que nos lo cuenten. Claro. ¿Por qué? Porque así aprendemos todos y no es como en el colegio. En el colegio nos enseñaban a que cuando te equivocabas la gente te señalaba. Te ponían un negativo, es un error. Te ponían un negativo, te señalaban y te apuntaban con el dedo. Aquí no, aquí es, ¿en qué te has equivocado? ¿Me he equivocado en esto? ¿Ha pasado algo? Nunca pasa nada. O sea, son cosas pequeñas, no te arruinas por hacer una campaña mala de publicidad, claro. Eso no ocurre. Te arruinas si haces una y otra y no aprendes y sigues metido en esas. Y no, entonces también tiene que ver con el paso número 2, volvemos con la mentalidad, ¿no? Exacto. Entonces es un cambio de mentalidad de, oye, falla, toma números y aprende. Entonces, quinto paso, tomar muchos números, analizar y, oye, quitarte el ego de encima y decir, bueno, pues si esto no ha funcionado, tendré que probar otra cosa. Nosotros damos muchas herramientas y hay algunas que no funcionan o que fallan porque, claro, oye, haz esta campaña o haz de esta manera y no te va bien por cualquier cosa. Pues se trata de coger números y cambiarlo, ¿no? Y el sexto paso sería delegar. Empezar a que otros doctores empiecen a trabajar para ti y que tu equipo empiece a funcionar sin tener que estar continuamente preguntando. Eso te va a liberar de un montón de tiempo para poder llevar la clínica a seguir pensando en cómo hago para o facturar más o delegar o vivir mejor o lo que quieras. Vale, tengo varias preguntas de esos 6 pasos. A ver si me acuerdo de todas, porque no las he ido apuntando, las tenía que haber apuntado. Bien, la primera duda la tengo en base a la visibilidad. Para ser más visible, claro, ahora mismo estoy pensando en una clínica que está o en un primer piso o en un segundo piso porque la he comprado y bueno, pues ahí, o era de mi padre ahora la llevo yo, entonces estoy en un segundo piso, a nivel visible de gente que pasa por la calle, pues no va a estar, o que está en una zona donde por lo que sea no hay mucho tránsito de pacientes o de personas, ¿no?, que pasen por la acera. ¿Cómo conseguimos ser más visibles realmente? O sea, ¿es simplemente campaña de Instagram, meter dinero en Meta o hay algo más que podamos hacer?
Se puede hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y eso es lo bonito de la época en la que estamos viviendo, ¿no? Internet te hace llegar a miles y miles de personas sin necesidad de tener la clínica en planta calle. De hecho, yo últimamente, pues a clínicas que quieren montar de cero, digo, no hace falta que estés en una primera calle. Si tienes la mentalidad de luego de querer hacer publicidad por internet, no es necesario. Ese dinero que te ahorras por estar en primera línea, lo puedes invertir en publicidad y probablemente sea muchísimo más rentable en los tiempos en los que estamos si lo haces bien, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un montón de campañas para ser visible, pero habrá un montón de doctores que me digan, oye, sí, yo publico en Instagram y sí, pero es que ponen cosas que son aburridas. Yo siempre les pongo el ejemplo de, imagina que eres cualquier otro médico del mundo. Lo que tú estás poniendo ahí, ¿tú crees que genera algún tipo de interés? Cero, porque feliz día del perro o feliz día de la higienista es que genera cero interés. Claro, dicho esto, o sea, la mayor parte de los Instagrams de clínicas que van dirigidos a pacientes, porque claro, yo creo que hay un vacío en el medio, porque tenemos el perfil del odontólogo que publica para odontólogos, que solo publica sangre y que por lo tanto no es atractivo para el paciente no quiere ver eso, y ese odontólogo que tiene su clínica, su perfil de clínica, que publica cosas de cómo mantener una buena higiene oral, cosa que tampoco aporta ningún valor porque realmente no aporta. Entonces, ¿qué tipo de contenido crees que hoy puede ser más interesante a la hora de poder llamar la atención de esos futuros pacientes o de nuestros pacientes? Porque yo uno de los problemas que veo es que muchos pacientes que ya son pacientes nuestros, pero no saben cómo funciona nuestra clínica, no saben si tenemos una filosofía X o una filosofía Y, y trabajamos mucho para tener esa filosofía, pero no trabajamos nada para comunicársela. ¿Cómo podemos hacer esas labores de comunicación? Pues mira, yo lo que les digo a mis alumnos, que muchos de ellos tienen mucho éxito en Instagram, es que identifiquen 3 valores suyos, tanto a nivel personal como a nivel de clínica. Valores, que de verdad que me hace diferente. Y ahora eso lo vamos a contar un montón de veces. Vamos a ser súper repetitivos. Y no tiene que ver con dar las mejores higienes del mundo, que podría ser también. Sí. Entonces tienes que contarlo muy bien porque las tuyas son muy, muy diferentes al resto. Pero el interés en Instagram o bueno, en la clínica vas a ver que, como he dicho antes, la mayoría de dentistas son buenos, la mayoría de clínicas son muy parecidas ya, porque todas son muy bonitas, con última tecnología. Incluso los pacientes no entienden qué es un TAC o qué es un escáner oral, no tienen ni idea. Entonces no eligen un dentista por eso. Eligen a un dentista porque conectan. Entonces se trata de conectar con personas. Se trata de que tú seas como tú eres, normal. Pues, salvo que seas un gilipollas, ¿no? Que entonces igual. Pero yo tengo clientes que pueden parecerlo, no digo vamos a hablar de nadie, no vamos a hablar de nadie. No de nadie, pero que sí que es verdad que son personas a lo mejor desde un perfil más senior, que son personas más serias y también tienen su encanto. Pero cuentan las cosas como ellos lo ven. Claro. Y eso hay un porcentaje de personas que les gusta. Entonces yo lo que les digo es, identifica qué es lo que tú haces que sí que es diferente y por lo que tú crees que a la gente le gustas. Oye, porque soy un tío que explica las cosas muy bien. Bueno, pues vamos a explicar las cosas muy bien, igual que claro, haces para una persona, ahora lo vas a hacer enfrente de un móvil y se lo vas a contar a miles de personas. Habrá un montón de ellos que te digan que no, pero al final vamos a ir al 50-50. 50 le va a gustar y 50 no le va a gustar. Y ya está. Pero vas a generar conexión única con un montón de gente que va a decir, yo quiero con él. Yo sé que no le caigo bien a todo el mundo. Simplemente porque me lo hacen saber. No eres Homer Simpson. No eres Homer Simpson. Entonces, claro. Te lo ponen en plan, este tío. Pero hay otra gente que dice, wow, lo que acabas de contar me ha encantado. Pues se trata de ser tú mismo. Fin. Claro. Yo cuento valores en mi Instagram de la empresa y digo, pues oye, yo valoro mucho la familia y trabajo para tener tiempo libre para estar con mis hijos. Hago deporte y es lo que empezábamos hablando de deporte antes de empezar la... Levantamos a las 4 de la mañana, hacemos 15 burpees y yo me echo a dormir otra vez. Y yo lo contaba, digo, me levanto temprano y esto. Y pues yo se lo pongo eso a mis seguidores y hay gente que le gusta. Y claro, también ahora entre nosotros me hace gracia porque hay veces, muy pocas, pero que me pongo la camiseta del Madrid y la gente sabe que yo soy del Madrid. Entonces hay gente que se identifica con esto claro, y que dice, oye, me gusta, aparte de gustarme lo que cuentas sobre gestión y clínicas, me gusta los valores que tienes, ¿no? La familia, lo del deporte, pero sí que te gusta el fútbol, ¿no? Entonces se trata un poco de eso. Porque al final se ve muchas veces en la interrelación con los pacientes, ¿no? Con lo que realmente conectas no es con tu trabajo, es con tus hobbies, ¿no? Pues el fútbol, por ejemplo, a mí no me gusta nada el fútbol, pero me sé 4 de cada equipo y el que, por ejemplo, trabajo en Vitoria, ¿no? Pues me conozco a 3 jugadores del Alavés, a 3 del Bilbao y cuando viene alguien, pues depende de lo que sea, yo suelto cualquier cosa, ¿no? Y parece como que sé y eso conecta. ¿Crees que hay herramientas, se puede trabajar la forma
de empatizar en el gabinete con el paciente, o eso viene innato en las personas? A ver, yo creo que sí que se puede. Nosotros tenemos una formación en la que hablamos de comunicación dentro del gabinete. Es una formación que es solo y exclusivamente para desde que entra el paciente en el gabinete hasta que se marcha. Y es una formación que a lo mejor dura unas 3 o 4 horas. O sea que imagínate la de cosas que contamos para que el dentista entienda cómo se debe comunicar y cómo poder generar esa empatía. Porque al final es que es muy poquito tiempo lo que tienes, por ejemplo, en una primera visita, desde que un paciente entra y se sienta contigo en el sillón hasta que se marcha. Claro. Y en ese poquito tiempo es que te tienes que hacer su amigo y tiene que entender, primero, que tiene un problema, que ese problema tiene una solución, cuál es la solución y que tú eres la mejor persona para solucionárselo. Y todo eso a lo mejor es en cuánto tiempo pasas una primera visita, media hora, 3/4 de hora. Claro. O sea, pues todo eso tiene que pasar muy rápido. Entonces hay que ir haciendo todos los pasos. Hablando de esto, es que es súper interesante porque es una de las... Claro, es la primera barrera para conseguir ya un poco el resto, ¿no? ¿Cuáles crees que son las 3, 4 cosas en las que más se fija un paciente cuando entra en el gabinete o cuando entra a la clínica? O sea, desde... pongo ejemplos, ¿no? Desde la decoración, desde la luz, desde el olor, tal, a cómo le hablan, cómo el ruido que haya, lo que sea, ¿no? ¿Qué cosas crees que pueden detonar que un paciente se quede? ¿O qué líneas rojas dices, buah, da igual? Porque es que yo estaba en clínicas pues de los años 60, que tiene un gabinete y que todo está viejísimo, pero siguen yendo los pacientes y no se van, ¿no? Y hay otras que son súper chulas y súper guays y el paciente llega y con la misma dice, me voy a otro lado. Mira, súper buena pregunta y te voy a contestar porque creo que es más ¿por qué no se quedan? Que el por qué se quedan. Genial. ¿No? La segunda parte que me decía. Sí, porque ya cuando alguien va predispuesto a quedarse, ¿no? Si no, no va, ¿no? Exacto. O sea... yo por lo que parto digo, a ver, la gente no quiere ir al dentista. A nadie le gusta ir al dentista. Entonces, si voy... A Adri le gusta. Lo normal... tenía un cliente que me decía, dice, a mí tampoco me gusta ir al dentista y tengo que venir todos los días. Claro, eso es verdad. Bueno, pues nosotros hacemos lo que llamamos, ¿no?, el paciente misterioso. Y tenemos cuestionarios en los que se valoran 150 conceptos diferentes en una clínica dental. Tía. Desde cómo me cogen el teléfono, pues lo que decías, ¿no? El olor, la luminosidad, la temperatura, y lo vamos midiendo del 1 al 10. Pues yo lo que he visto, después de muchísimos años, llevamos desde el 2012 haciendo esto, y después de miles y miles esta información es datos, oro, ¿eh? Sí, pero te voy a decir las lagunas que tiene. Vale. Es más de las líneas rojas de si lo haces mal aquí, aquí y aquí, ahora te lo voy a contar, ahí no se te va a quedar nunca el paciente. Pero en todo lo otro se puede ir compensando. Entonces, lo que decías, oye, la imagen es de los años 60. Oye, es mejor que tengas una imagen más bonita, pero no te va a penalizar en exceso si luego, por ejemplo, tiene mucho que ver con la atención del personal. Si las auxiliares, la recepcionista es simpática, es amable, ahí hay una probabilidad que se te quede. Si el doctor te comunica bien cuál es el tratamiento y luego el auxiliar de ventas tampoco tiene que ser muy máquina para vendértelo, ahí también va a haber un punto en el que se quede. Ahora, hablando de imagen, si el paciente ve cosas que sí que son negativas, ahí no se va a quedar. Tú puedes tener una imagen de clínica de los años 60, pero si no tienes humedades o no tienes algo roto o no tienes los sofás de la sala de espera agujereados, el paciente no lo va a percibir. El gabinete puede ser más o menos antiguo, que no se va a fijar ahí, no se van a fijar absolutamente en nada. Se van a fijar sobre todo cuando, por ejemplo, el instrumental pues está abierto, cuando no les estás poniendo el vaso o cuando el vaso ya tiene agua. Eso es raro. Y entonces le dices, eso son cosas que su cerebro sí que se pone en un sistema de alerta y dice, ojo, que me voy a beber algo que no sé lo que es. ¿Vale? Entonces eso es lo que tenemos que intentar evitar. Es más evitar conflictos de tu cabeza, ¿no?, demandando señales de alerta roja, que intentar generar muchos puntos verdes, ¿no? De, oye, bien, que también. Sí, cuanto más mejor todo aporta, ¿no? Evidentemente. Pero veo que es más, si evitamos esto y esto, hay una probabilidad mucho más alta que el paciente se quede con nosotros. Qué bueno. Tenía otra pregunta más antes del punto 6, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero si me acuerdo te la vuelvo a hacer. El punto 6, delegar. Hablábamos de delegar no solo acciones estratégicas con respecto al personal o todo eso, ¿no? Que eso, bueno, pues ya hemos hablado, ¿no?, un poquito. Hablamos de delegar con respecto a que otros dentistas estén en nuestra clínica generando, ¿no? Sí. Mientras nosotros estamos o en el despacho o en la playa o tomándonos un daiquiri o lo que sea, ¿no? Bien,
Aquí me surge una gran pregunta, porque hay mucha diferencia entre clínicas, ¿no? Pero ¿cuánto se le debe pagar a un dentista que te está generando dinero en un box, ¿no? O sea, a nivel porcentajes, entiendo, Sí. o a nivel sueldos fijos, porque de repente hay clínicas en las que estás viendo que no les importa una mierda y que prefieren una rotación de personal de dentistas. O sea, pues si es de higienistas, mal, muy mal. Pero bueno, pero es que el dentista es el que realmente conecta con el paciente y el paciente va donde su dentista. Eso es. Independientemente de que sea la clínica de mi jefe, pero muchos pacientes, yo trabajo en Vitoria, en la clínica en Reyes de Navarra, donde David Chavarri, y mucha gente viene donde mí, directamente. Ya no van donde David, porque he tratado a su madre, he tratado a su padre, lo que sea, y vienen, ¿no? Pero claro, en otras clínicas van a la clínica a ver qué me toca. Y eso creo que, bueno, pues puede ser un error o no, quizá no. Entonces, el sueldo que perciben esos dentistas, que por algo se van normalmente, ¿vale? Y una de ellas es el dinero que ganan. ¿Cuánto crees que debería ser algo que dices, bueno, pues aquí tiene que estar esto? Pues mira, te cuento, ¿vale? Yo de esto podría estar hablando horas porque además lo hago. Pero básicamente a los alumnos que están empezando, ¿no? a delegar, les digo que paguen sueldos de mercado, incluso lo que pida el propio dentista, siempre y cuando pues, cumpla pues, unos condicionantes, ¿no? De veteranía, de experiencia, etcétera. Oye, que vienes y me dices, oye, te voy a cobrar el 40 o el 45. Probablemente ese tratamiento al principio no sea rentable, pero mi trabajo como propietario de una clínica es conseguir generar el volumen suficiente para que eso empiece a hacerlo. Las clínicas dentales tienen un coste fijo normalmente muy alto y luego pues está el variable. Si encima le meto un 45%, pues obviamente ese tratamiento va a estar en duda, a menos que genere volumen. Si empiezo a generar volumen, entonces la proporción de coste fijo que le imputo me va bajando y en el futuro yo puedo negociar contigo de nuevo. Tú vienes a mi clínica, 45. Si no tengo más opciones, te voy a pagar el 45. Mi trabajo es generar volumen y dentro de unos meses puedo sentarme a hablar contigo y hablar de ajustarlos con números. Oye, mira, ¿qué te parece si pasamos? A lo mejor ya no te negocio en porcentaje, te negocio en dinero. Oye, que estás ganando 5.000. ¿Qué te parece si por este mismo trabajo que me estás dedicando los honorarios son 40.000? O te pago un fijo por este tipo de tratamientos. Y lo vamos negociando, ¿no? Cuanto más volumen te voy dando, más fácil va a ser para mí ir apretándote a la baja. Pero el trabajo está en generarte volumen para que tú estés contento y digas, oye, estoy ganando mucho para el poco tiempo que le estoy dedicando en venir a la consulta. Y que eso compensa a todas las partes, ¿no? Entonces, yo ahí sí que diría que en términos generales, para que tu clínica sea rentable, tú tienes que mantener los honorarios de doctores en torno al 35% o por debajo. ¿Que puntualmente puedes tener un especialista al 40%? Bueno, pues tendré que tener a otros dándoles volumen por abajo. Si no lo tengo, pues entonces tendré que generar el volumen suficiente para que esto pueda bajar. Vale. Bien, esto es muy interesante. Y otra cosa que te quiero preguntar con respecto a esto es, ¿qué es más sano para la gestión financiera de una clínica? ¿Tener profesionales con un sueldo fijo? ¿Vale? Que, bueno, habrá meses que salga más rentable que otros, o tener profesionales a porcentaje, que, bueno, al final, pues te aseguras que siempre vas a tener ese porcentaje de beneficio, ¿no? Entre comillas. Pues mira, cuando estás en ese proceso de escalada, lo recomendable es tenerlo en variable, porque va a haber momentos, o sea, cuando tú estás haciendo que una clínica cada vez facture más, eso no es lineal hacia arriba, ya me gustaría. Hay momentos buenos, momentos regulares, momentos muy malos, ahora momentos regulares, claro, momentos buenos, momentos muy buenos, y entonces mientras vas subiendo, ¿no? Entonces ahí sí que conviene tenerlos en variable. Pero una vez que tú tienes una estabilidad de, oye, la clínica ya me está facturando anualmente esta cantidad desde hace 2 o 3 años, y aunque yo quiera seguir creciendo, pero ya es un momento en el que puedes pasarlos a tener un fijo alto, pero que te compense a nivel porcentual, como decía, ¿no? Ese 35% de media. Vale. Y dicho esto, otra de las figuras importantes en una clínica son el higienista, recepción, dirección, todo eso, ¿no? Al final parece como que la relegamos a un segundo plano en muchas ocasiones y no nos damos cuenta que yo sé por primera mano que hay muchos pacientes que vienen por las higienistas y vienen por la de recepción y bien porque es que el dentista es un gilipollas, pero es que esta es un amor, ¿no? Sí. O me cuida mogollón, ¿no? Por ejemplo. Y no se les paga o no se les... bueno, no se les da la importancia, ¿no? Que quizá tienen muchas veces. ¿Qué podemos hacer desde la gestión de una clínica para motivar ese personal, para atraer ese valor y que se quede y que siga motivado en el tiempo para
porque está claro, el dinero es una de las principales motivos por los cuales se queda un trabajador, pero no es el único. Y es más, muchas veces no compensa el dinero con otras cosas. Totalmente. O viceversa, ¿no? Totalmente. Mira, además te diré que los salarios entre clínicas de este tipo de perfiles, ¿no? Auxiliares, recepcionistas, higienistas, son muy similares. O sea, no hay clínicas que paguen el triple a su higienista que otras. Es raro, ¿no? Encontrar una clínica que pague 3.000 euros, ¿no? A una higienista. No existe, vamos. Entonces, directamente, y si lo hay, pues que también nos lo cuenten, ¿no? Porque yo no lo he visto al auxiliar, ¿no? Pagarle el triple que en otra clínica. Entonces, una de las cosas que yo me encuentro y que les digo a los alumnos es que nadie que trabaje para ti se va a levantar todos los días para ir al trabajo para hacerte a ti más rico. Eso no existe. A la gente eso no le gusta. Entonces, tú, como dueño de clínica, igual, vuelvo a lo mismo. Te tienes que hacer responsable y contar cuál es tu visión y cuál es tu objetivo y que ellos lo entiendan. Y porque ellos van a ser los que van a remar también. Si tú quieres llegar lejos, necesitas que tu equipo reme contigo para poder llegar lejos. Porque tú solo no vas a llegar con un negocio. Entonces, o les tienes bien alineados con tu objetivo profesional de qué es lo que quieres convertir la clínica y que además haya una serie de incentivos para poder llegar ahí, que como bien dices, hay una parte que será económico, pero hay una parte más muy grande que tiene que ver con recompensas del tipo de corazón, oye, ¿no? Agradecer, oye, que estamos buscando un objetivo que es superior a cada uno de nivel individual, ¿no? Que es este conjunto, este equipo, esta empresa que la queremos llevar lejos juntos. Y tiene que ver con hacer reuniones, tiene que ver con ser transparente, con comunicar esa visión y con dar ejemplo. El primero, el dueño. Y sobre todo, a nivel económico también ser transparente. Oye, ¿cuánto está facturando la clínica? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Y qué gastos tenemos? Porque yo te digo y te pongo la mano en el fuego por esto, que todas las auxiliares, todas las higienistas, todas las recepcionistas saben cuánto facturan las clínicas, sí, más o menos. Pero ¿sabes lo que no saben? Los gastos que tienen. ¿Y sabes lo que se piensan? Que de la facturación, el 80% te lo llevas a tu casa. Se hace la cuenta. Claro, la cuenta vieja de 2 millones. Exacto. Vamos, lo hacen así y es para llorar. En algunos casos, nosotros hemos tenido alumnos que a lo mejor facturaban 70, 80 mil euros al mes y las auxiliares se pensaban que la doctora ganaba 50.000. Sí. Porque hacen la cuenta, dice, pues el alquiler menos los sueldos de que somos 4, porque son 4 monos en una clínica. 50.000 euros y la doctora perdiendo dinero todos los meses. Claro. Entonces no entienden por qué la doctora ganando 50.000 euros al mes, según ellas, esté tan tensa y les exija tanto. Claro. Y encima les pague tan poco. O sea, que recomiendas ser súper transparente, ¿no? En eso con nuestro personal. Eso es interesante. ¿Cuánto, ya que nos metemos en harina y a tope, cuál es la rentabilidad de una clínica? ¿O cuál debería ser la rentabilidad de una clínica a nivel porcentaje? Pues mira, te cuento. Nosotros, libre, o sea, ya que digas, supuestamente he tenido que pagar todo y me tiene que quedar esto. Te cuento lo que sucede primero y ¿sí? Te digo lo que debería ser. Nosotros sacamos datos de cuánto facturan las clínicas en España, todas las que son sociedades, ¿vale? De autónomos no podemos sacarlo. Vale. Pero todas las que son sociedades tenemos las cuentas y medimos. Es verdad que hay una parte que me imagino que será opaca y que no declararán, ¿no? Pero no, eso no pasa. O pasa muy poco. No pasa nada. Entonces, no hay dinero, no hay. No entonces, a partir de ahí, vemos que clínicas que facturan menos de $500.000 de euros no tienen una rentabilidad muy alta. Vale. El dentista puede ganar dinero, pero la rentabilidad es mínima. Lo ideal sería que en torno a $500.000 tú tengas en torno a un 20% de rentabilidad. ¿Qué ocurre y qué van a pensar gente que nos esté escuchando? Oye, yo facturo menos de $500.000 y tengo un 40%. Es verdad que hay situaciones. Oye, estoy en un piso y pago poco al auxiliar o soy maxilofacial y hago unos tratamientos de la leche súper rentables, ¿vale? Pero en general, una clínica que factura menos de $500.000 no va a generar un 20% de rentabilidad. ¿Cuál es el error común? Que el dentista tiene dos gorras. La gorra de soy dentista y la gorra de soy empresario. Y entonces lo confunde y se mete su sueldo como beneficio. Entonces, tengo un 40 y no es verdad. Tienen que pensar, si yo soy dentista y empresario y mañana contrato a otro dentista y le doy mi trabajo, ¿cuánto tendría que pagarle a este otro dentista? Lo hemos hablado hace un momento, un 35, un 40, un 45. Claro. Entonces, ¿cuánto se te queda al final de mes? Menos ¿Ganas? Probablemente. Entonces dices, pierdes dinero. Menos de 500.000, lo normal es que pierdas dinero como empresario. Si tú no estás, pierdes dinero. Claro. Si tú no trabajas, pierdes dinero. Esto que dices es que además está yendo a otro nivel porque, no sé, a mí me interesa mucho, soy muy curioso, ¿no? Y estoy viendo, pues, clínicas, o sea, plataformas de estas de venta de clínicas y todo eso, ¿no? Y de repente veo clínica en no sé dónde, facturación 200.000, EBITDA 120.000. A ver. Pero es que eso, o sea,
y no lo entienden. Los dentistas luego cuando vas a negociar y dices, es que tu clínica no vale nada. Exacto, mira. O sea, tu clínica es que para facturar 200.000 pavos, tienes que pagar un 30%, o sea, tu EBITDA como mucho será 40.000 euros. Totalmente. Entonces tu clínica vale 200, no vale medio millón. O menos. Y no lo o menos, sí, bueno, o mucho menos, pero y no lo entienden. Entonces, ¿dónde está el problema ahí? Mira, un indicador que yo les cuento también a los alumnos que me vienen con este tipo de cosas es, fíjate y haz un seguimiento de ese tipo de plataformas durante un par de meses. Vas a ver que las clínicas no salen de ahí, son siempre las mismas. Sí, no, y cada vez hay más, pero no baja el número de volumen. Y eso tiene que ver por lo que acabas de contar, ¿no? 200.000, 120.000, el dentista está haciendo esta jugada, ¿no? De él ganará 120.000. Sí, claro. Que es posible, porque bueno, al final, si yo lo hago todo, tengo un auxiliar, la clínica factura 200, yo gano 120.000. Pero como yo me vaya de esa clínica, si yo quiero comprarla, Hugo, que no es dentista, quiere comprar esa clínica yo no puedo pagarte 200.000 ni 300, no puedo pagarte nada. Porque si te vas mañana y tiene tu nombre y apellido la clínica, probablemente, ¿cuántos pacientes se van a quedar ahí? Y si yo tengo que poner a otro señor a trabajar, ¿cuánto voy a ganar yo? Va a ser 0. Entonces no vale nada. O vale muy, muy poco. Pero no son capaces de verlo. Entonces ahí, ¿cuál debería ser la solución? Voy a intentar que mi clínica llegue a facturar medio millón. Voy a intentar, yo siendo el propietario, no hacer ningún tratamiento, que se me quede ese 20%, que son 100.000, y entonces ahí sí que tiene valor. Ya. Porque ahí puedo venderlo por 3 o por 4. A lo mejor lo puedo vender por 400 o por 500.000 euros, pero menos de eso va a ser... Y además también es complicado venderla por esas cifras. Es difícil. O sea, alguien que se meta en una inversión así... De medio millón, es que dices... Es un dentista el que se tiene que meter. ¿Cuántos dentistas hay que quieran pagarte a ti medio millón por una clínica así que está funcionando, que tiene sentido financiero, pero que no te lo van a comprar? Prefieren empezar de cero la clínica. Claro. Sí, muchas sí. Bueno, esa es otra pregunta interesante, porque da como, o sea, hay esos dos dentistas, ¿no? El que tiene nombre, digamos, que ya se ha hecho un nombre trabajando para otros y de repente monta su clínica de cero, que ya sabe que en principio le van a ir los pacientes, pero luego también está la persona que ha salido de la carrera y por lo que sea tiene dinero y se quiere comprar una clínica, ¿no? Claro, montar una clínica de cero implica que tú el día 1 no facturas. Uh-huh. Y comprar una clínica que en principio ya está facturando, ya está trabajando y que lo único que va a ser es un traspaso, bueno, tú vas a seguir teniendo paciente. Al final el paciente va a cambiar de dentista porque ese dentista se va. Entonces puede decidir seguir quedándose ahí, que es lo cómodo para él, o irse, ¿no? Habrá muchos que se vayan, pero lo normal y mi experiencia es que la mayor parte de los pacientes siguen yendo, o al menos un 60% siguen yendo. Otra cosa es las fichas activas que tiene la clínica. A mí me da igual que tú me digas tienes 10.000 fichas cuando realmente las activas son 1.500. Sí, pero fíjate lo que has mencionado, que es lo que pasa además. 60%, pero es que eso significa un 40% menos de facturación. De facturación, de valoración. Entonces, al final, yo lo que veo es que la gente es muy conservadora a la hora de comprar. No existen gangas de te lo quito de las manos. Eso no pasa. Entonces, en cuanto hay ciertas debilidades como la que están mencionando de, oye, este es porque además ellos hacen la valoración de esto es lo que vale porque estos son los pacientes que tenemos. Sí, pero meten un 40% de bajada. Sí, que he dicho ese porcentaje, pero no tengo ni idea. Pero no, sí es así, entre un 30 y un 40, por pensar que no me puedo dedicar a eso, ¿no? Sí, a valoración de estos 30 o 40. Yo soy de los que dice el 82% de los dentistas, no sé qué, es mentira. Ha inventado. Sí, no, pero yo como sí que tengo números, te digo, oye, pues sí, es que entre un 30 y un 40 te puede bajar perfectamente. Y entonces ahí está el miedo del comprador de, si baja un 40, yo a esto ya a lo mejor no le gano dinero. Claro. Incluso le puedo perder. Entonces al final entras en un pensamiento de, para eso me la monto de cero. ¿Para qué se va a pagar este hombre si no me está, qué me está vendiendo exactamente? Claro, no lo sabes, ¿no? Y luego cuando entras empiezas a ver cosas raras encima. Y es lo que pasa, exacto, y es lo que pasa. Hablando de pasta de rentabilidad, hablábamos el ejemplo, ¿no? de tu alumna, tiene una facturación de 70.000 euros, no sé qué, unos gastos fijos aparentemente de 20, ¿no? Entonces lo que aparentemente se queda con 50.000 euros al mes, la realidad es que no gana dinero. Exacto. Y eso es por algo, ¿no? ¿Dónde están los agujeros donde se va el dinero en la clínica? ¿Dónde se está yendo el dinero? Que muchas veces no somos ni conscientes de ello. Mira, se va muchísimo dinero en no hacer un seguimiento comercial a las primeras visitas. En que venga un paciente, no hagas un buen diagnóstico o lo hagas lo que tú creas que es un buen diagnóstico y que ahí no pase luego nada. Le he dado un presupuesto a este señor y se ha ido. ¿Y qué ha pasado? Yo pensaba que había empezado, entonces ahí se va muchísimo dinero, ¿no? En hacer un seguimiento bueno de las primeras visitas. Se va mucho dinero también
en no hacer unas buenas rellamadas. Yo cuento muchas veces una historia que es que en casa de un cliente que es amigo es el padre de un amigo, me decía que, bueno, que las rellamadas que yo había contado de cómo se hacían, que no funcionaban. Y me fui allí, me senté y estuve toda una mañana llamando. Llamé a unas 100 personas, que solo me cogieron el teléfono unas 60 y tantas. Conseguí 54 citas. Esas 54, la mayoría vino y se dejaba una media de casi 400 y pico euros. Poquito. Pero es que multiplica 400 por 50 y tantos, Pues es que eran 20.000 euros de facturación solo habiendo llamado a 100 personas. Es una clínica de los años 80. Tenían 3.000 fichas o por ahí. Y yo solo llamé a 100. Entonces le dije, mira, haciéndolo como yo digo que se tiene que hacer, te he generado 20.000 euros en una mañana de llamadas. ¿Quieres venir a mi clínica? Cuando quieras lo hacemos. Te paso la guía de rellamadas. Tenemos una guía gratis de rellamadas. ¿Ah, sí? Nos sigues en Instagram y te la mandamos. Oye, ¿Vale? Es que es uno de los principales problemas que estamos... Hay mucho trabajo. En una clínica dental hay mogollón de curro. Muchísimo. Y cualquiera que ha trabajado sabe que es horrible muchas veces y estamos a 2 gabinetes y de repente urgencias y lo que ya era un día apretado se convierte en un día muy apretado, todo el mundo estresado, corriendo, como pollo sin cabeza y se nos olvida que ese tipo de acciones son las que marcan la diferencia, ¿no? Totalmente. Hablando, es que esto también a mí me parece muy interesante, como podrás ver me gustan un poco los negocios y así. Hay muchas veces no sabes cuándo dar el paso de contratar a alguien, ¿no? Porque vas como viendo las necesidades que tiene la clínica, ¿no? Y en base a esas necesidades, cuando ya estás apurado, es cuando contratas a una persona que encima tienes que enseñar, bueno, lo que sea, ¿no? ¿Cómo ves tú, desde un punto de vista estratégico, el decir, no, yo sin tener todavía el dinero para pagar a esta persona, porque no lo genero, porque no tengo esa necesidad, la voy a contratar para que el propósito y mi objetivo, el que me he planteado, se empiece a trabajar desde ya, no ir como apagando fuegos todo el rato, ¿no? Y eso, o sea, hay que pensar en que contratas para generar un mayor beneficio y no contratas porque ya tienes el beneficio. Exacto, porque es que no va a pasar nunca. Mira, viene que ver cuando hablábamos, ¿no?, de los pasos, ¿no?, que hay que llevar, ese de mentalidad. Y entonces tú desde la parte de mentalidad y de fijar un objetivo que sea ambicioso, tú tienes que pensar cómo va a funcionar tu clínica cuando haga esa facturación. Quién va a trabajar, cuántos puestos vas a tener, cuántos doctores, etcétera. Entonces ahí vas a ver, obviamente, pues que necesitas, pues, oye, necesito aquí 3 auxiliares. No te digo que las contrates al principio, pero sí que te vayas adelantando. Oye, si para facturar, me lo invento, pues X, necesito 3, cuando sea la mitad, pues necesitaré 1,5 o casi 2. Entonces te vas a ir adelantando a todas esas contrataciones. Porque es que si no, no lo vas a conseguir nunca. Porque es muy complicado que vayas por delante. Va a ser atropellado. Exacto. Es verdad que yo muchas veces también cuento que siempre en fase de escalada va a haber cierto caos. Pero una cosa es que haya cierto caos porque estás en esa fase y otra cosa es que tú lo generes porque vayas frenando la contratación de personal. Siempre tienes que contratar personas muchísimo antes de necesitarlo. ¿Cuánto antes? Pues por lo menos entre 2 y 3 meses. Eso es lo que hablábamos. Oye, ¿de verdad tener un salario de 3 meses de una persona te va a arruinar? Es que no debería. Si no, piensa en cómo hacer para generar ese dinero antes. Piensa cómo hacer para algo que estás haciendo mal. Exacto, algo que estás haciendo mal. Porque es que vas a necesitar poner la oferta. Vas a necesitar saber si esa persona es idónea. Yo soy muy partidario de elevar el listón de quién vas a contratar y darle muy poco tiempo para saber si funciona o no. Porque son puestos que la mayoría de ellos son muy manuales, que se lo han enseñado y entonces hay una parte de actitud que tú vas a ver en la entrevista y luego hay una parte técnica que, oye, o sabe o no sabe. No, claro, entonces, si necesitas a alguien que empiece a trabajar ya, yo, por ejemplo, te digo, oye, vente a trabajar a mi clínica. Yo a ti no te tengo que dar mucho tiempo ni mucho margen para saber si funcionas o no. Un par de días. Un par de días, digo. Un día. Viendo al primer cómo tratas al primer paciente, ya exacto, casi que sabes. Directamente. Pues así es como tú tienes que ser de exigente con la gente que trabaja para ti. Sobre todo porque yo te voy a recomendar que contrates a gente que ya tiene experiencia. ¿Para qué voy a contratar a alguien de fuera del sector dental con la de gente que hay trabajando muy buena en el sector dental? Porque así me ahorro la formación. Le puedo contar cómo funciona en mi clínica. Claro. Pero igual que si te contrato a ti, te diré, oye, mira, aquí está el gabinete, aquí están las cosas donde hay que guardarlas. Se hace igual. Está la hora y está la hora y este es tu uniforme. Fin. No tengo que explicarte cómo tienes que hacer ningún tipo de tratamiento. Pues eso es lo mismo, ocurre igual. Entonces, claro, poco tiempo y a funcionar. Porque, bueno, esto es muy interesante. Hay muchos compañeros que prefieren contratar gente sin experiencia.
y enseñarles. Esa no es tu recomendación por lo que veo. Es que hay situaciones en las que no tienes otra. Oye, estoy en un sitio muy pequeño que es muy complicado contratar personas. Yo diría siempre que intentemos pagar más y traer a gente porque funciona igual, ¿eh? ¿A qué me refiero? Si tú estás en un sitio pequeño en el que no hay profesionales, trae gente buena de más lejos, les pagas más, pero oye, que esto se lo repercutes a los pacientes y les dices, señores, que es que estoy dando un servicio de calidad muy bueno en un sitio que como no lo dé yo a este nivel, os vais a tener que ir vosotros al sitio grande que está a 30, 40 o 50 kilómetros. Pues mira, os evitáis ir a 50 kilómetros porque lo tenemos aquí. Pero no es más barato. No puedes tener una clínica en un pueblo pequeño con precios baratos. Es más, normalmente es al revés. Es al revés. Sí. Pues esa es la filosofía. Normalmente el margen de una clínica de pueblo es mucho mayor que el de una ciudad. Muchísimo mayor. Mira, hablando de esto, ¿cómo crees que debemos corresponder a nuestra competencia, por así decirlo? O sea, ese paciente que viene, es que en otro lado me lo hace más barato, es que en otro lado no sé qué. ¿Crees que el hecho de rebajar tu presupuesto, le hago un descuento porque es algo que se hace, no, mira esto, pero si lo pagas, si lo financias antes de las 10 de la noche, te hago un 20% de descuento, ¿no? ¿Eso realmente funciona? ¿O crees que funciona? A ver, yo personalmente creo que no. Y es verdad que también intento contarles esa filosofía a los alumnos, pero cosas que nos suceden y bastante es que yo cuento mi filosofía de no ceder ante estos pacientes terroristas, ¿no? Que te dicen, es que otro sitio es más barato. Y claro, en cuanto lo cuento, me dicen las clínicas, es que acaba de llegar un paciente con un presupuesto de 10.000 euros, ¿qué hago? ¿Le hago el descuento o no se lo hago? Le digo, no se lo hagas. Pero claro, torear de las barreras es muy fácil. Entonces le digo, mira, yo no lo haría, pero en esta situación haz lo que quieras. Yo creo que no te va a ir bien, pero haz lo que quieras. 90% de las clínicas que hacen esa bajada para igualar a la competencia, el paciente no se queda. Y al contrario, cuando tú aguantas el precio, tienes más probabilidades de que el paciente entienda cuál es el valor. Porque al final él lo que te está diciendo es, oye, me gustas, pero voy a ver si te puedo negociar. Eso es lo que hay gente que hay negociadores puros y duros. Exacto. En el mundo. Yo personalmente no entraría. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que a mí ni me va ni me viene. Es, puedes correr el riesgo de que ese paciente de verdad te esté negociando y de verdad lo necesite y digas, si me das esta bajada me quedo, si no me la das me voy a ir con el otro de verdad. Porque no puedo pagar. Lo pierdas y pierdes un tratamiento grande. Entonces digo, esto es una filosofía que tienes que lanzarla a medio y largo plazo. Claro. Y entonces, a corto con este paciente, lo que te diga tu olfato. Pero a medio y largo plazo deberías intentar tener un estilo de comunicación que venda valor más que precio. Hombre, yo entiendo también que tú pones unos precios basados en lo que tú crees que debes cobrar. Exacto. O sea, si... ¿Para qué te vas a saltar? No, yo entiendo. O sea, no conozco tanta gente que tantos compañeros que tengan unos precios muy elevados sabiendo que no vale su tratamiento eso. O sea, todo el mundo cree que realmente su tratamiento vale eso porque tengo unos precios muy elevados porque me creo el sheriff del barrio, ¿vale? Perfecto. Bueno, tienes un valor, estás aportando un valor y es que eres, o crees que eres mejor que el de al lado y por lo tanto, ¿por qué voy a bajar mis precios, no? Si ya he puesto también, este precio. También tenemos números de esto. Solo ¿sí? hay un 5% de clínicas que tienen precios más altos que la media. Solo un 5%. Solo un 5%, ¿eh? Y también hay un 10% de clínicas que tienen precios más bajos que la media. Solo un 10%. ¿Y sabes lo que es más curioso de todo esto? Que yo les pregunto a los alumnos, ¿quién es la clínica? ¿Quién creéis que en vuestra zona es la clínica que tiene ese precio más alto? Todos lo identifican, igual tú lo estás identificando. ¿Qué tal le va a ese dentista? ¿Le va bien o le va mal? Y la respuesta es siempre, le va fenomenal. Va fenomenal. Pues entonces no es un problema de tener el precio más o menos alto. El que le puede ir mal es al que está abajo. Al que está abajo le va mal. Claro. ¿Qué tipo de paciente crees que es rentable y cómo la traes? O sea, esto está basado un poco en esta pregunta en yo en la clínica hago mucha publicidad o meto mucho bombo a la ortodoncia, meto mucho bombo a la cirugía, pero luego la realidad es que la odontología general, que es una de las bases, ¿no? Y que tiene que serlo porque es la base para que todo funcione después, no se juega tanto con eso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de paciente crees que es el que es más rentable y cómo hacemos que venga? Mira, el paciente más rentable que hay, y no voy a hablar de tratamiento, voy a hablar de personas, ¿vale? Es el paciente que se te va a quedar en la mayor parte de su vida contigo. Porque al final tú puedes vender una ortodoncia invisible a una persona por 4.000, 4.500 euros, que si no le das una buena atención y no lo fidelizas, ahí se te ha acabado. Entonces, ese paciente tiene un ticket
de 4.500. Lo has quemado y no va a volver nunca más. Sin embargo, tú puedes traer pacientes que busques fidelizarlo y que al principio se te deje 1.000 euros, pero conforme van avanzando en su vida, vuelva y vuelva y vuelva y te traiga a su mujer y te traiga a sus hijos y sus hijos se queden y ahora financie la ortodoncia de las niñas y ahora traiga a su padre, o cuando vaya avanzando pues se ponga los implantes, y entonces ahí es cuando el coste de ese paciente, ¿no? Los ingresos que tienes por ese paciente, el lifetime value, pues se te alarga y puede llegar. Yo tengo alumnos que desde que estamos midiendo esto, desde hace pues 5 o 6 años, tienen el lifetime value de pacientes de en torno a 10.000 euros. Dices que se están dejando miles y miles de euros durante muchísimos años, y eso sin contar pues a todo el mundo que luego me va trayendo adicionalmente. Entonces, aquí lo que ellos tendrían que buscar es más potenciar muchísimo la fidelización y la recomendación de esos pacientes con la atención que dan en la clínica, más que el one shot de voy a hacer una campaña de publicidad y traerlo. Que oye, que está bien. Sí, pero y ya sabes que más rentable es cuando tú lo fidelizas. Claro. ¿Crees que hay una burbuja de clínicas? O sea, ¿crees que hay muchas clínicas dentales o no hay tantas? Hay muchísimas. Y si hablamos de, mira, una curiosidad, es que Madrid, la ciudad de Madrid, es el área del mundo con más clínicas por cada 100.000 habitantes. O sea, hay más clínicas en Madrid que, por ejemplo, que en Tokio, o por ejemplo que en Sao Paulo, que son ciudades muchísimo más grandes. Entonces, ahí ya te está dando una pista de que hay muchas clínicas. ¿Y es solo Madrid o pasa en el resto de España? En también? España hay muchas clínicas dentales también. Hay muchas. En Madrid es algo excesivo, pero y aún así hay negocio para todos. Todavía la parte positiva de España es que es un país en el que está muy atrasado en cuanto a personas que van a las clínicas dentales. Hay países en los que la gente va en un volumen más alto. Entonces yo aquí muchas veces le digo a los dentistas... Países nórdicos, todo eso que van como... Que no es bueno que la gente se cuide la boca para vuestro negocio. Entonces la parte positiva de aquí es que ha habido muchísimos años en los que la gente no se la ha cuidado. Hay muchas clínicas, pero es que hay mucha gente que necesita tratamiento. Países nórdicos, como bien dices, la gente lleva yendo al dentista, 70-80% de la población va al dentista con frecuencia desde hace 50, 60 años. Entonces, claro, allí no hay dinero para que se hagan los pacientes tratamientos grandes. Claro. Aquí sí, todavía. Y todavía va a aguantar durante un montón de años. Pero yo lo que veo es que sí que hay burbuja, pero esto al final lo que va a ir haciendo es compensarse. Hay muchos dentistas que ya han superado los 65 años y tenderán a jubilarse, y hay muchas clínicas pues que facturando 20 o 30.000 euros en los próximos 5 años van a terminar desapareciendo porque no van a poder ser competitivas. Claro. Bueno, ya se ha acabado la hora. Madre mía, esto es increíble. Bueno, pues vamos a pasar a las últimas preguntas que solemos hacer, y dentro de esas últimas preguntas hay una que me interesa hacerte, pero como puede encajar ahí, es la primera de todas es ¿qué consejos me darías a mí si yo ahora mismo me compro una clínica, tengo 30 años, ¿no? O 32, que son los que tengo, me compro una clínica, llego a la clínica el primer día prácticamente, ¿no? Después de haber firmado todo eso, ¿qué 3 cosas tengo que hacer? Las 3 primeras cosas que tengo que hacer ahí en el momento que me plante mi clínica con mi llave, ¿qué tengo que hacer? Mira, lo primero que te diría es que tenías que haberme llamado mucho antes, ¿vale? Vale, pero me la voy a saltar esa. Segundo, es que tengas un buen plan de marketing y con los objetivos muy claros, que es todo lo que tengo que hacer para conseguir pacientes, porque ahí es donde se va a ver si la clínica va a sobrevivir o no. Una clínica dental es un agujero negro de dinero. Entonces, como no tengas... Aunque todos crean que no. Es un agujero negro. Hay que tener muchísimo cuidado porque te puede arruinar de verdad. Entonces, tener un buen plan de marketing para cómo voy a conseguir pacientes y medirlo constantemente. Luego, tener capacidad económica suficiente para aguantar por lo menos entre 6 y 8 meses si no entra nadie. Perfecto. Es difícil que no entre nadie. Sobre todo si estás haciendo cosas, es muy difícil. Pero hay gente que abre la clínica y no tiene ningún plan. Entonces, ahí el problema es que te entren pocos pacientes. Entonces necesitas tener un buen colchón financiero. Y por último, pues te diría que desde el principio, entender que te tienes que exponer en redes sociales y el éxito de una clínica viene por 2 sitios, ¿no? En cuanto a visibilidad, ¿no? Es volumen y constancia. Entonces no vale con invertir 200 o 300 euros en Google, tienes que ir fuerte, sobre todo cuando abres una clínica nueva, para que os hagáis una idea, ¿no? La gente que nos está escuchando, plantea por lo menos que el primer año invertir en torno a 50 o 60.000 euros en publicidad. Toma ya. Para conseguir que la clínica funcione. Porque lo hemos dicho, es que hay mucha competencia, gente gastando mucho dinero,
clínicas de hace muchos años y tú empiezas pues con 32 años intentando competir con doctores que llevan toda la vida, Claro. que tienen el flujo de pacientes, de recomendaciones, que tienen reseñas y con que su presencia en Internet no es la mejor del mundo, pero tienen un buen colchón para que, en el caso de que te vean que les aprietas, invertir. Entonces, tienes que prepararte por otro lado. Claro. Y esos 50, 60 mil euros que estamos planteando hacer, o sea, pagar, invertir, los tenemos que invertir en una empresa de publicidad externa. Y eso es algo también que genera mucha desconfianza muchas veces porque lo primero, los dentistas no entendemos lo que hacen. O lo que hacéis, ¿no? Si también te dedicas a esa parte del marketing desde Ascension Consultores, pero no entendemos lo que hacéis y hay que confiar mucho. ¿Cómo detectamos que es útil o que debemos o que esa es nuestra empresa, ¿no? Porque entiendo que nosotros no podemos hacer eso. Claro, mira, te cuento. Nosotros es verdad que no hacemos marketing, pero sí que enseñamos a los doctores a hacer marketing. Y una de las cosas que me sorprende mucho de las agencias, yo entiendo cómo es el negocio de las agencias y es una faena porque te van a llegar y te van a decir ¿cuánto quieres invertir? Y es lo que dices, si yo no tengo ni idea, pues dime tú, 500 euros, 1000 euros, lo que me digáis al final. Claro. Pero su negocio no se basa en llevarte a ti pacientes, porque tú tampoco vas a fijar un objetivo, se basa en intentar tenerte medianamente contento el mayor tiempo posible. Eso es lo que te... Entonces ahí es donde está el juego y es donde yo personalmente creo que fallan, porque si fuesen más críticos con el cliente, entonces las cosas serían diferentes. ¿Qué ocurre? Tú me dejas 500 euros, yo te voy a llevar 3 o 4 pacientes o 5, algunos irán bien, algunos se quedarán y entonces la relación va a durar el tiempo hasta que a ti se te hinchen las narices y digan, mira, que me estás mandando pacientes o que no son lo que yo quiero o que no se me están quedando, tengamos nuestra pelea o nuestro mantenimiento hasta que lo dejes y vayas a otro y cometas los mismos errores. Entonces, aquí mi recomendación con nuestros alumnos es, te tienes que hacer responsable y tienes que hacerte responsable de elaborar cómo es el perfil de pacientes que tú quieres traer a la clínica. Oye, soy ortodoncista, pues quiero mujeres de entre 35 y 45 años que quieran dejarse el dinero en ortodoncia invisible, porque es la que me gusta a mí, porque es lo que yo conecto, ellas llegan, me ven, yo les veo a ellas y digo, vas a estar guapísima. Y se me hacen el tratamiento de ortodoncia. Pues esto lo tienes que definir claro. Tienes que definir cómo es el estilo de comunicación. Lo que hablábamos, ¿no? De por qué conectan contigo. ¿Quieres ser canallita? ¿Quieres ser más formal, más elegante? Más? Exacto. Entonces, pues mira, yo soy así y esto es lo que conecta. Fenomenal. Pues ahora vamos a identificar dónde viven estas mujeres y lanzarles la publicidad con ese estilo de comunicación. Y luego tiene que haber una coherencia en todo. No solo en el anuncio, sino en la página, en la estética de la clínica, para que todo al final encaje y que no haya cosas raras. Y luego, en datos. A mí las agencias, ya te digo, yo no las crucifico a ninguna, simplemente me fijo en qué agencia sabe coger los números que de verdad tienen una incidencia en el resultado. Si no saben de números, no trabajes con ellos. Claro. Porque las creatividades te va a dar igual. Si es que tú salgas más o menos guapo, que digas una cosa u otra, te da igual. Si a la gente no le gusta, pues ya no va a haber que cambiarlo. Partimos de la base, ¿no? Pues va a haber que cambiarlo, entonces, pero eso solo vas a poder cambiarlo si tienes números. A mí me dicen, oye Hugo, mira, este anuncio funciona de maravilla porque fíjate, la gente se queda 45 o 50 segundos viéndolo entero. Pues oye, vamos a hacerlos más iguales. Oye, mira, este anuncio no le gusta a nadie porque los 10 segundos a los 3 la gente lo quita. Pues oye, hay que cambiarlo. Y no tengo ego para decir, no, pues a mí me encanta y es que esto es lo que tenemos que seguir para adelante con algo que no va a ningún sitio. Ahí es donde aprendes tú a identificar. Y dejarles al final a ellos, tú te encargas de la estrategia, pero ellos la parte técnica. El ponerlos en Meta o ponerlos en Google, eso que lo hagan ellos. Claro. Que lo van a hacer todos bien. Pero que te saquen datos y que tú entiendas qué datos son los que van a medir el resultado. Muy bien. Esta pregunta la cambio un poco, porque no eres dentista, entonces no te la puedo hacer. Pero la segunda pregunta es que nos digas en medio minuto un caso de éxito que hayáis tenido en Ascension Consultores, de decir, mira, yo llegué a una clínica que tenía esto, hicimos estas 4 cosas y ¡pam! Mira, uno de los mayores casos... No hace falta que me digas el nombre de la clínica. No, además no le gusta que lo diga porque pues es alucinante. Pero uno de los mayores casos de éxito, que lo cuento en la clase que doy en directo, es de un dentista que estaba a punto de jubilarse, estaba casi arruinado, y después de... también tenemos un amigo en común, ¿no? Y después de presionarle mucho, él entró con nosotros en el programa. Me costó mucho que aplicase lo que le decimos en el programa, porque es una persona mayor, estaba a punto de jubilarse, muchos dolores de cabeza con todo lo que había que hacer, y en menos de un año conseguimos pues, pasar de una facturación de 300.000 euros a 1,5 millones de euros
en un año de trabajo muy duro, es verdad que sí. Y lo que ha sucedido 2 años más tarde es que ha vendido la clínica por 3,5 millones. Entonces ha pasado de estar casi arruinado a tener un futuro a tener, pues sí, jubilado con 67 años, con 3,5 millones y lo que ha ido ganando en los años en los que ha estado. Me parece maravilloso. Y de esto es que no tenemos uno, tenemos varios, tenemos unos cuantos. Maravilla. Entonces, al final, muchas de las veces lo que yo cuento es que no es suerte, es implementar los sistemas y tener muy claro qué es lo que quieres. Él estaba realmente mal y por eso la necesidad, al principio ¿no? le hizo la necesidad. Él tenía 3 hijos en la universidad, gastaba mucho dinero, no hipotecó la casa para meter dinero en la clínica, le fue mal, entonces se encontraba pues con 64 años y medio cuando hablamos con él la primera vez, en un punto de es que voy a perder mi casa, no tengo dinero para jubilarme, no tengo dinero para cerrar la clínica y todo el dinero que estoy ganando es para mis 3 hijos que están en la universidad. Entonces necesito algo rápido, voy a hacer lo que me digáis. Y metió mucha rapidez. Y estoy muy contento, de verdad, por lo que ha conseguido. Oye, pues felicidades. Sí. A ti y a él, evidentemente. A él, que es el que puso el esfuerzo. Que también curró como un Totalmente, como un además que sí. Y la última pregunta es, ¿a quién? Bueno, tú que conoces también, quizá otro perfil de gente al que conocemos nosotros, ¿a quién te gustaría escuchar ahí sentado? Puede ser hablando de gestión de clínica, que puede ser perfectamente un dentista, ¿no? Que hayáis tenido esa visión empresarial los dos y todo eso, o puede ser alguien ajeno a lo que es la odontología técnica. Pues mira, yo te recomendaría un cliente que tuve, que estoy amigo, cliente desde hace muchos años, y es el doctor Javier Macía. Está en Milladoiro, es una clínica que tiene un spa, es una clínica enorme. ¿Qué me dices? Y es una de las personas más interesantes a nivel empresarial que yo he conocido, porque es este tipo de personas que tiene una visión de estar en un piso, en un pueblo de 3.000 o 4.000 habitantes, no sé lo que tendrá esta población, a tener una clínica, pues luego lo contará él cuando venga, de 1.000 o a lo mejor tiene 2.000 metros cuadrados, la verdad es que no sé calcularlo, pero tiene un spa, tiene un apartamento. Yo después de los 50 metros cuadrados de mi casa no... Sí, ya a partir de ahí ya me pierdo. Una clínica muy grande. Es un tipo súper inteligente, con una visión fantástica en odontología, y es una clínica que va muy bien. Pues gracias a esa mentalidad que hablaba de empresario. Te voy a pedir el contacto. Una persona que pongo siempre de ejemplo. O te voy a decir que nos pongas en contacto. Por supuesto, por supuesto, es súper interesante. Y nada, ya tenemos que acabar, pues ya me están mirando mal, o sea, tengo que reconocer, ya nos hemos pasado un poquito, así que esta conversación ha sido maravillosa, podríamos estar hablando probablemente horas sobre esto. Si alguno quiere hacer alguna pregunta concreta, nos lo dejáis y oye, te la hacemos y se puede grabar otro vídeo pequeñito y se lo damos a nuestra audiencia sin ningún problema. Nada, hasta todos los que hayáis llegado hasta aquí, pues muchas gracias por aguantarnos otro episodio más del capítulo del podcast de Doctor On Calls y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias.